Tengan ustedes un cordial saludo de bienvenida a este primer encuentro binacional en la acuicultura 2021. Para iniciar, quiero darle la bienvenida al doctor Luis Binatea Arana. Es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Ricardo Palma de Perú. El doctor Luis Binatea, posteriormente a su licenciatura, realizó una maestría en acuicultura en la Universidad Federal de Santa Catarina y realizó un doctorado en Ciencias Humanas en la misma universidad. El doctor Luis Binatea, posterior a todos sus estudios, realizó un postdoctorado específicamente en el sistema Biofloc en los Estados Unidos y posteriormente realizó un postdoctorado en sistemas de recirculación en España. Es docente en el curso de pregrado y posgrado de cultura de la Universidad Federal de Santa Catarina e investigador. Tiene 7 libros publicados y más de 60 artículos en revistas indexadas. Gracias a usted, Daniel, por la gentil invitación. Deseo saludarlo muy afectuosamente. Muy buenos días entonces a todos, damas y caballeros. Vamos a hablar entonces de un tema realmente difícil que es la proyección del futuro de la acuicultura. Una forma tal vez quizás interesante de proyectarnos hacia el futuro sea revisando las estadísticas de la acuicultura. Según este gráfico, vemos que la acuicultura está experimentando un crecimiento acelerado en relación a la pesca. La pesca, como ya llegó a su límite máximo sustentable de captura, no se puede pescar más de la producción actual. Entonces, inclusive se observa un cierto declinio en la pesca representado por esta línea de color azul. Ya la acuicultura sí está en franca expansión. Las estadísticas nos dicen que la acuicultura mundial crece más de 8% al año. En la última estadística de la FAO, vehiculada el año pasado, 2020, nos habla sobre la cifra alcanzada el año 2018, que fue de aproximadamente 82 millones de toneladas métricas, lo cual lo coloca ligeramente abajo de lo que se produce anualmente en términos de biomasa por la pesca extractiva. Ya las proyecciones con ese ritmo de crecimiento nos dicen que el año 2050, es decir, dentro de poco tiempo, la producción acuícola será de 140 millones de toneladas métricas. Y este es el futuro al cual nosotros vamos a tener que analizar. Bien, aquí surge la pregunta, ¿cómo será el crecimiento de la acuicultura en los próximos años? Para responder estas cuestiones, me he basado en 2 documentos de la FAO muy interesantes que hablan sobre las preocupaciones mediatas y también las inmediatas para poder tener un crecimiento de forma sustentable que no impacte más al medio ambiente de lo que ya está. También me basé en las obras de este gran pensador e historiador israelí, Yuval Harari, el cual publicó una obra notable que recomiendo a todo mundo leer, que es Sapiens, una breve historia de la humanidad. Y también su segunda obra que me resultó muy interesante, que es una breve historia del futuro. Entonces Harari, por medio del conocimiento histórico, se logra proyectar a los años futuros para saber cómo va a ser el desarrollo de la humanidad, pero siempre desde la perspectiva histórica, o sea, desde el pasado, que es lo mismo que vamos a hacer en esta charla. Vamos a remitirnos al pasado, comenzando por el surgimiento del Homo sapiens, hace más o menos 200.000 años atrás. A lo largo de la evolución del Homo sapiens, 75.000 años atrás, sucede algo importante que se llama la revolución cognitiva, en que se perfecciona el lenguaje simbólico y aparecen los mitos. Y estos mitos son importantes para poder cohesionar grandes grupos humanos. Luego aparece la revolución neolítica hace 11.000 años atrás, también conocida como revolución agrícola, donde el hombre aprende a domesticar a las especies. Pasa el tiempo y llega el Renacimiento en Europa en el siglo XIV, que dura hasta el siglo XVI. Aquí hay una revolución de tipo artístico, filosófico y científico.
Y posteriormente aparece la Revolución Industrial, la cual se opera en Europa desde 1760 a 1840. La revolución industrial es importante porque transforma toda la producción artesanal de los seres humanos en una producción mecanizada a gran escala, suscitando toda una serie de problemas. Luego aparece una última revolución, que es la Revolución Verde, en la cual estamos inseridos en la actualidad, que surge alrededor de la década de 1950, en que la agricultura comienza a ser hecha de forma mecanizada. De tal forma que en la actualidad ya poseemos 144 millones de hectáreas plantadas, lo cual está sirviendo para alimentar una gran parte de la población del planeta. La acuicultura ha tenido un camino evolutivo, así como lo tendrá la acuicultura. Nos podemos remitir al neolítico, en que la agricultura era practicada con apenas arados y fuerza humana. Después de la domesticación de los animales, comenzamos a utilizar estos animales para ayudarnos en la agricultura. Después vienen los tractores en el siglo XVIII, vienen las cosechadoras en el siglo XIX, viene el uso de agroquímicos y monoculturas intensivas en el siglo XX, aparece al final del siglo XX los organismos genéticamente modificados, después surge en la década de 2010 la agricultura de precisión y ahora estamos concentrados en desarrollar la llamada agricultura sustentable, porque hemos visto de que la forma de desarrollar la agricultura ha sido de cierta forma predatoria para el medio ambiente. Y la revolución verde tuvo un impacto enorme en el crecimiento de la población humana. Aquí vemos una proyección, una curva que describe el crecimiento poblacional humano desde la revolución industrial. Este crecimiento fue bastante discreto hasta que nos aproximamos a la revolución verde. A partir de que surge la revolución verde y hasta que se consolide completamente, ha habido un aceleramiento en el crecimiento poblacional. Y después que se consolidó la revolución verde con la oferta abundante de alimentos producidos de forma intensiva, es que recién la población comienza a tener un crecimiento más acelerado, lo cual nos lleva a otro problema, que es la superpoblación, o también conocido como la explosión demográfica. La producción industrial de plantas y animales, según Harari, es la base de todo orden socioeconómico moderno. En otras palabras, todo lo que se refiere a la producción de alimentos de origen terrestre o acuático tiene que ver con el orden socioeconómico. Entonces, miren cómo es importante, cómo son importantes las actividades agropecuarias, en las cuales también está incluida la acuicultura. En la revolución industrial fue importante porque dio lugar a la revolución verde. Y la revolución verde fue importante porque logramos industrializar la agricultura. Antes de la industrialización de la agricultura existía una demanda mucho mayor a la oferta de alimentos. Esto hacía con que hubiese escasez de alimentos, de tal forma que 90% de la población mundial se dedicaba al cultivo de la tierra. Cada uno tenía que velar por su propio sustento. Después de la revolución industrial, de la revolución verde, nos dimos cuenta de que ya no era necesario estar pendientes a los cultivos para nuestra subsistencia. Nos dimos cuenta que podíamos comprar los alimentos en tiendas o en mercados, de tal forma que la oferta se volvió mayor que la demanda. Y esto nos ha dado una época de abundancia de alimentos a disposición de cualquier persona a un precio bastante accesible. Y esto ha hecho con que 35% de la población apenas se dedique al cultivo de la tierra y todo el restante haya migrado a las zonas urbanas. De hecho, aquí vemos cómo ha sido la división de la población urbanizada y la población dedicada a la agricultura. Desde 1980 hasta el año 2010 no se ha observado un incremento significativo en la población
dedicada a la agricultura, pero sí hay un crecimiento muy significativo en las regiones urbanas, y esto se debe en gran medida al llamado éxodo rural. ¿Por qué existe el éxodo rural? Porque hemos logrado mecanizar la agricultura. Mientras que la revolución neolítica que sucedió hace 11.000 años atrás nos volvió sedentarios, la revolución verde a partir de la década de 1950 nos volvió urbanizados. Y aquí está la respuesta. Se estima que actualmente más de 80% de la población vive en zonas urbanas. Y estas zonas urbanas van a necesitar de la importación de alimentos desde el área rural. Entonces miren cómo ha sido drástica el cambio. En este gráfico se puede ver perfectamente. Esto es el mundo agrícola antes de la Revolución Verde, en que se utilizaba la fuerza animal. La mayoría de las personas tenían sus parcelas de tierra para producir sus propios alimentos. Los centros urbanos eran raros. Pero a partir de la Revolución Verde, entonces, se intensifica la agricultura. Las pequeñas parcelas de tierra son compradas por los grandes propietarios y tenemos los latifundios. Y estos latifundios favorecen la industrialización y la mecanización de la agricultura. Algo parecido se ve también en la industria. Los robots están tornando a los seres humanos prescindibles, nos estamos volviendo obsoletos como fuerza de trabajo. Bien, alguien dijo que en una fábrica moderna robotizada se necesitan de 3 elementos importantes. Un robot o varios robots para poder operar la producción, un perro muy importante para poder vigilar la fábrica y un ser humano. El ser humano es importante para alimentar y bañar al perro, porque quien hace todo el trabajo es el robot. Entonces, fíjense cómo nos hemos vuelto redundantes frente a la modernidad. En el Neolítico, hace 11.000 años atrás, éramos 10 millones de seres humanos. El Neolítico fue importante porque nos tornó sedentarios. Eso hemos estudiado en la historia. En vez de salir, internarnos en los bosques y en las selvas, en la búsqueda de alimento y de presas de caza, comenzamos a tener los alimentos alrededor de nuestras casas. Por lo tanto, no necesitábamos ya salir atrás de esos alimentos. Y eso es un paso revolucionario desde el punto de vista del comportamiento de nuestra especie, que antes era nómade y de repente se volvió sedentaria. Se volvió sedentaria simplemente porque el alimento lo tenía al costado, atrás de su casa, en los campos agrícolas. Pasó el tiempo y ahora tenemos grandes aglomerados urbanos y la población humana pasa de los 7.000 millones de habitantes. Fíjense, en solo 11.000 años, de 10 millones nos volvimos 7.000 millones de habitantes. Gracias a esa revolución neolítica, gracias a la revolución industrial y gracias a la revolución verde. Y esto lógicamente tuvo impactos a nivel de florestas, a nivel de aire, a nivel de agua y a nivel de suelo. Por ejemplo, en el caso de las florestas, existe una deforestación de 5.000 metros cuadrados por segundo, lo cual es demasiado gigantesco. En 10 generaciones se estima que el hombre eliminó casi 70% de las selvas tropicales que demoraron casi 550 millones de años en evolucionar. En relación al aire tenemos las industrias y los combustibles fósiles que todos los años colocan 7.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo cual acaba provocando el cambio climático, el efecto estufa y todos los problemas que estamos observando en la actualidad. Los cuerpos acuáticos también son impactados con residuos urbanos, ya sea vía desagües, basura, y el suelo también es impactado por la deforestación, la agricultura predatoria y la erosión, además de los residuos tóxicos. Y todo esto conlleva a la extinción de especies. Se estima que en los últimos 40 años el hombre eliminó 784 especies, siendo que 65 de ellas solo logran vivir en cautiverio.
Esa es la capacidad que el ser humano tiene de eliminar su entorno natural. La Revolución Verde nos dio abundancia de plantas y animales terrestres, pero también nos dio la degradación ambiental. Y ahora viene la cuestión con la Revolución Azul de la acuicultura. Habrá abundancia de plantas y animales acuáticos y esta abundancia provocará también degradación ambiental. En otras palabras, ¿seguiremos el mismo camino de la Revolución Verde? Eso está por verse y es necesario prevenir este escenario tratando de proyectarnos al futuro para justamente no cometer los mismos errores cometidos por la agricultura intensiva. La acuicultura se sabe que es un sistema de producción de proteína animal mucho más amigable y sustentable en términos de huella de carbono y de exigencias de agua dulce. Por ejemplo, para producir 1 kilogramo de carne de res, producimos 30 kilogramos de dióxido de carbono, lo cual contribuye con el cambio climático. Ya la producción de 1 kilogramo de pescado produce aproximadamente 3 kilogramos de dióxido de carbono, por lo tanto 10 veces menos de lo que significa producir carne de res. En el caso del agua dulce, 1 kilogramo de carne de ganado hay que invertir 15.400 litros y para el caso de 1 kilogramo de pescado, 1.400 litros. Y no es que el pescado lo consuma, aquí hay que hacer la aclaración. El pez vive en esos 1.400 litros, no es un consumo propiamente dicho como sucede en otras actividades agropecuarias. A pesar de esto, existen preocupaciones y actualmente se sabe que la acuicultura no es 100% sustentable. La acuicultura puede provocar eutrofización de los ambientes acuáticos, puede afectar a la biodiversidad y también puede provocar la extinción de algunas especies, sobre todo si se practica la acuicultura de forma irresponsable en ecosistemas bastante frágiles con la introducción de especies exóticas. También hay preocupaciones en relación al uso del agua dulce, preocupaciones a nivel de cambio climático y también al uso de energía. Y así llegamos a la Agenda 2030, que es la mejor proyección en la cual contamos en la actualidad. La Agenda 2030 nos promete 17 objetivos de sustentabilidad, de los cuales podemos destacar los 3 primeros. El fin de la pobreza, que consiste en poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Consiste en poner fin al hambre, logrando la seguridad alimentaria y la mejoría de la nutrición y promover la agricultura sustentable. Entonces, en este segundo objetivo también entra la acuicultura. Y en el tercer objetivo, que consiste en salud y bienestar, nos proponemos a garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y en todas las edades. Yo pienso que la acuicultura perfectamente encaja en los 3 primeros objetivos, además de algunos otros objetivos que hacen parte de la Agenda 2030. Pero, ¿qué significa sustentabilidad exactamente? Según el Wikipedia, que todos nosotros consultamos, a pesar de que no querramos reconocerlo, la sustentabilidad es una característica o condición de un proceso o de un sistema que permite su permanencia en cierto nivel por un determinado plazo. Cuanto más largo el plazo, mejor, más sustentable es la actividad a la cual nos dedicamos. ¿Y qué sería el desarrollo sustentable o sostenible? Es el desarrollo capaz de cubrir las necesidades de la actual generación sin comprometer la capacidad de atender las necesidades de las futuras generaciones. Es el desarrollo que no agota los recursos para el futuro. En otras palabras, nosotros tenemos responsabilidad no solamente con las personas que actualmente viven en el planeta, también tenemos responsabilidad con aquellos que todavía no han nacido y que van a fluctuar de la misma forma de los recursos que nos brinda el planeta Tierra. Si nosotros hemos nacido en un planeta en que las aguas ya están contaminadas
y que el aire está poluido y que estamos sujetos a un cambio climático cada vez más severo, es porque eso lo hemos heredado de las generaciones anteriores, a partir de la revolución industrial y de la revolución verde. Entonces nosotros perfectamente podemos resentirnos con esas generaciones pasadas por la herencia que nos han dejado. Es necesario darse cuenta de esto para no volver a repetir el mismo error. Una pregunta que surge en esta altura es si los recursos naturales pueden agotarse. Según Harari, los recursos naturales renovables son inagotables. El único límite está determinado por nuestra ignorancia. La naturaleza no puede ser destruida por el hombre. Sin embargo, la naturaleza puede ser degradada por nosotros a tal punto de comprometer nuestra propia sobrevivencia. A la naturaleza no le importa si nosotros estamos bien o estamos mal. Nosotros mismos nos colocamos la soga al cuello y algún día la naturaleza nos va a expectorar, nos vamos a extinguir y la naturaleza va a seguir su curso, porque siempre lo hace. Otra pregunta que surge acá es que si seremos capaces de superar el problema de la degradación ambiental provocada por el hombre. Y parece ser que la respuesta es sí, ya que el Homo sapiens sobrevivió hasta ahora gracias a su capacidad de creación y de anticipación. Yo pienso que esto es muy importante. Nosotros constantemente estamos creando actividades productivas y la forma de sobrevivir mejor. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nos anticipamos a los hechos. Entonces, este es un momento de reflexión y de anticipación. ¿El crecimiento de la acuicultura será sustentable? Es lo que vamos a tratar de demostrar con esta conferencia y las conferencias de los otros profesionales posteriores a mí. Vamos a dar un ejemplo con la energía. En las sociedades preindustriales, las formas que la humanidad conocía de obtener energía era por medio de la madera, el viento y el agua. Y de repente surge la revolución industrial. Y nos dimos cuenta que esta energía no era suficiente para sustentar semejante revolución de producción intensiva de bienes. Por lo tanto, buscamos otras formas de energía, siendo que las sociedades modernas ahora tenemos la electricidad, tenemos el petróleo, tenemos la energía solar, la energía geotérmica, la energía eólica y también la energía nuclear. La energía solar coloca en la superficie del planeta 3.766.800 exajulios por año. Es mucha energía, sobre todo considerando que todas las actividades industriales humanas juntas utilizan 500 exajulios por año. Por lo tanto, todavía tenemos energía de sobra. Bien dice Harari que no falta energía. Lo que nos falta es conocimiento para poder usar esta energía y convertirla de acuerdo a nuestras necesidades. Últimamente se está invirtiendo mucho en energía limpia debido a las presiones del cambio climático, los cuales están siendo cada vez más contundentes. Y se ha entendido que el uso de combustibles fósiles, que es algo que se inventó a partir de la revolución industrial, nos ha dado estas tremendas consecuencias del cambio climático. Estas energías limpias, el año 2005 representaban 0,2% y se estima que dentro de 9 años la energía limpia pase a representar 11,2% y en un futuro próximo, no muy lejano, probablemente el 100% sea energía limpia. Y se trata de un mercado de $1 billón, según Morgan Stanley, 2008. 1 billón en inglés, pero en el caso del español serían mil millones de dólares. Bueno, ¿y qué sería la acuicultura sustentable? La acuicultura sustentable vendría a ser la producción viable de organismos acuáticos a lo largo del tiempo. ¿Y cómo se consigue esto? Por medio de la prudencia ambiental, de la justicia social y de la eficiencia económica.
Observen que sustentabilidad no se refiere apenas al medio ambiente. Hay que ver también el ingrediente social y el ingrediente económico. No vamos a renegar de la economía porque vivimos en sociedades de flujos de capitales. Es imposible quedarse sin dinero porque si no nos morimos de hambre. ¿Qué sería la prudencia ambiental? Básicamente la expansión de la capacidad de carga del planeta mediante la intensificación del uso de los recursos existentes en los diversos ecosistemas, más con un nivel mínimo de deterioración a través de la drástica disminución de las externalidades de todas las actividades humanas. ¿Y qué cosa vendrían a ser las externalidades? Pues todo aquello que no es computado en los procesos productivos. Un ejemplo clásico es el cambio climático. Es el problema en el cual nosotros estamos inseridos actualmente. Si nosotros creemos que la pandemia del COVID-19 es un desastre, espérense a ustedes ver los datos de los desastres que provoca el cambio climático. Son 1000 veces peores que una pandemia. Debido al cambio climático, 5.000 millones de personas pueden sufrir falta de agua en el 2050. Esto según una proyección reciente de las Naciones Unidas en el año 2018. Quedarse sin agua va a provocar a mucha gente al borde del hambre. Un ejemplo de la voracidad de la revolución industrial es la gran mancha de plástico que existe en el Océano Pacífico. Esta mancha de plástico tiene 3 veces el tamaño de la península ibérica. Estamos hablando de 1.760.000 kilómetros cuadrados. En otras palabras, hay 150 millones de toneladas de plástico flotando. ¿Y por qué están flotando? Porque no son biodegradables. ¿Qué sería la eficiencia económica? Esta se torna posible gracias al flujo constante de inversiones públicas y privadas, además de la disposición del manejo eficiente de los recursos naturales. Vamos a ver la estadística de la FAO de 2020. La acuicultura contribuyó con 82,1 millones de toneladas y la pesca con 94,4. Observen de que probablemente en el año 2021 la acuicultura ya haya ultrapasado a la pesca en términos productivos, pero esta es la última estadística con la cual contamos. Por lo tanto, nos vamos a sujetar a estos datos. Estos 82,1 millones de toneladas métricas representa 16% de la proteína animal mundial. En términos monetarios, este 16% de proteína equivale a 148.000 millones de dólares. Y este flujo de capitales acaba generando 20,5 millones de empleos. Por lo tanto, es correcto afirmar de que la acuicultura puede contribuir con creces al primer objetivo de la Agenda 2030, que es el fin de la pobreza, a través de la generación de empleos. Estos son empleos tanto directos como indirectos. Todo va a depender de la forma como nosotros planeemos el desarrollo de la acuicultura, de manera que no sea tan depredatoria desde el punto de vista social y tenga la capacidad de generar la máxima cantidad de empleos posibles. ¿Qué sería la justicia social? Es el establecimiento de un proceso de desarrollo que conduzca a un patrón estable de crecimiento, con una distribución más equitativa de la renta y de los activos y consecuente disminución de las desigualdades entre ricos y pobres. Eso consiste en la generación de empleos, combate contra el hambre y lucha por la reinclusión de los excluidos dentro del contexto económico de la sociedad. Para que nos hagamos una idea, el mundo actualmente produce 12 billones de calorías por año. Sin embargo, 820 millones de personas pasaban hambre en el 2017 y se estima que debido a la pandemia más gente esté pasando hambre, a pesar de que tenemos abundancia en términos de calorías propuestas a partir de la Revolución Verde y de la Revolución Industrial. Aquí es que entra el segundo objetivo. Para poder alcanzar el
segundo objetivo de hambre cero, el cual es más difícil, vamos a tener que aumentar en 69% la oferta de proteínas para poder alimentar casi los 10.000 millones de habitantes que vamos a tener en el 2050. Ya falta poco. Estamos 2021. Es cuestión de una generación que lleguemos al 2050 y tenemos que preocuparnos con esa demanda de calorías. El tercer objetivo tiene que ver con la salud y el bienestar de las personas. Mientras que 820 millones de personas pasan hambre en el mundo, 2.100.000 tienen exceso de peso y se calcula que 50% de la humanidad tendrá sobrepeso en el año 2030, dentro de 9 años. En el 2010, el hambre mató 1 millón de personas, mientras que la obesidad mató 3 millones, 3 veces más. ¿Qué es lo que está pasando aquí? En 2012, 620.000 personas murieron víctimas de la violencia. En contrapartida, 1,5 millones murieron víctimas de diabetes. Es lo que dice Harari: el azúcar es más peligrosa que la pólvora. Entonces, ¿por qué sucede este tipo de distorsiones? Es porque no hemos adoptado una postura sustentable en relación a los medios productivos. Y llega pues la pandemia del COVID-19 y casualmente las 3 principales comorbilidades se refieren a la mala alimentación, lo cual se traduce en hipertensión, se traduce en diabetes y se traduce en obesidad. Entonces, miren, estábamos haciendo malas cosas todo el tiempo. Es el momento de darnos cuenta del error para poder corregirlo. Y si una industria como la acuicultura está en pleno desarrollo, tenemos que comenzar con el pie derecho y tratar de no seguir el mismo camino equivocado de la industria y de la agropecuaria hasta hoy. Los alimentos de origen acuático son considerados saludables, por lo tanto, estos abordan perfectamente el tercer objetivo de sustentabilidad de la Agenda 2030. Tanto que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda consumir mínimo 12 kilogramos de pescado por año. Hay países que consumen hasta 120 kilos por año, como es el caso del Japón. En Perú, por ejemplo, se consumen aproximadamente 30 kilogramos de pescado por persona por año, debido al ceviche. En Colombia yo sé que se consume mucho más pescado que acá en Brasil. Entonces es necesario también cambiar nuestros hábitos alimenticios, casualmente para que otra pandemia no nos agarre como lo hizo la COVID-19. Otro problema de la pandemia ha sido el aislamiento social. Ahora ya no podemos circular como lo hacíamos antes. En otras palabras, esos alimentos que fluían en gran cantidad desde las áreas rurales hacia las ciudades se han visto afectados. Y esto ha provocado un aumento significativo del precio de los alimentos. Ha llegado el momento, debido a la pandemia, de repensar la agricultura urbana. Es posible producir nuestros propios alimentos sin necesidad de traerlos de lejos. Esto es importante no solo para el ofrecimiento de alimentos, sino por la salud mental, porque no va a ser la última pandemia la que vamos a vivir, esta de la COVID-19. Más pandemias van a llegar en un menor espacio de tiempo, tal como los epidemiólogos lo están prediciendo. Es posible que una nueva pandemia surja en los próximos 10 años y nos va a colocar en la misma situación. Para prevenirnos sería bueno invertir en agricultura urbana, pero ¿y por qué no invertir en acuicultura urbana? La cual ya existe por medio de los cultivos acuapónicos. Con los cultivos acuapónicos matamos 2 pájaros con un solo tiro. Producimos proteína de origen acuático y también producimos vegetales. Y es fácil montar un cultivo acuapónico. Felizmente la acuicultura está creciendo también en el sentido de desarrollar estos sistemas acuapónicos. Todavía están en estudios, pero los resultados son altamente prometedores. Síntomas de sustentabilidad.
Los síntomas son las cartillas y los documentos que tenemos para ordenar la acuicultura, mejorando no solo su gobernabilidad, sino también su sustentabilidad. Y también tenemos entidades como la Global Aquaculture Alliance, que nos ayuda como entidad para defender los intereses de la acuicultura siempre y cuando ellas sean sustentables. Y para que la acuicultura se vuelva sustentable se necesitan de certificaciones, tal como el certificado de buenas prácticas de manejo o de acuicultura responsable y también el certificado ASC, que es el más buscado por los acuicultores que aspiran a vender sus productos en mercados internacionales. Y aquí tenemos un ejemplo en Latinoamérica. La empresa Aquamar fue la primera productora de tilapias a recibir la certificación ASC, lo cual hizo posible que este producto se exportase de forma libre en los mercados más exigentes y a un precio diferenciado. O sea que el consumidor paga más cuando observe el sello. Significa que el consumidor asume también la responsabilidad bajo la forma del precio. Y ahora viene la gran pregunta. ¿La acuicultura puede crecer de forma sustentable? Según la Worldwide Aquaculture, sí es posible siempre y cuando invirtamos en innovación tecnológica y logremos transferirla. Debemos mirar más allá de la granja acuícola, o sea, el conjunto, el ecosistema. Debemos incentivar y recompensar la sustentabilidad. Cuando hablamos de incentivar, no estamos hablando de subvencionar. Hay que tratar de no confundir. Los incentivos pueden ser por medio de categorización del producto a nivel del mercado, lo cual aumenta la lucratividad de nuestro producto sin necesidad de hacer inversiones a nivel de Estado para poder subvencionar la producción. Debemos disminuir la dependencia de peces oceánicos como fuente de alimento, y aquí entra una crítica muy fuerte al uso de harina de pescado y a la producción de especies carnívoras, y tratar de producir o consumir peces de bajos niveles tróficos, porque son los que requieren menos energía y son más sustentables desde el punto de vista del uso de harina de pescado. La Global Aquaculture Alliance nos dice que la innovación tecnológica debe apuntar hacia sistemas de recirculación, hacia cultivos intensivos en jaulas flotantes, siempre y cuando se tomen todos los cuidados del caso, y cultivos multitróficos integrados. Aquí encontramos los cultivos acuapónicos, encontramos los cultivos en biofloc, los policultivos de animales de granja con peces. Todo lo que se refiere a multitrófico integrado es bienvenido, y tratar de cambiarnos el chip de las especies de los monocultivos. Monocultivos nos podemos dar el lujo siempre y cuando lo realicemos en jaulas flotantes y en sistemas de recirculación. Bien, señores, era todo lo que tenía para compartirles. Aquí les dejo mi email, caso ustedes tengan alguna duda posterior.